La llamábamos Space Girl. Su verdadero nombre era Megan Daniels, pero nadie la llamaba así. Era Space Girl desde el segundo grado. Era el tipo de niña que destacaba entre la multitud con su larga melena roja, su piel fantasmagóricamente pálida y sus gafas oscuras. Desde que la conocía, Space Girl había sido callada. No le gustaba estar con nosotros. No jugaba con nosotros cuando éramos niños. Ni siquiera hablaba mucho. La mayoría de las veces buscaba un sitio donde sentarse, lejos de los demás. Entonces abría su libretita y garabateaba en ella. A veces escribía poemas, a veces dibujaba, pero siempre estaba en su pequeño mundo. Ahora entiendo por qué nos fijábamos en ella. Era diferente y estaba sola. Pero, claro, eso no justifica nada. Los niños a veces pueden ser crueles. Recuerdo que fue Sasha Brown quien me dijo que Space Girl era retrasada porque su madre se drogaba. Probablemente se lo inventó, pero todos nos lo creímos. Siempre habría sido la peor con Space Girl, y siguió así hasta el final. Todo empezó en quinto curso cuando Sasha tomó su cuaderno. Ese día estaba lloviendo, así que tuvimos el recreo adentro. Space Girl estaba sentada en un rincón de su pupitre, con los ojos fijos en su cuaderno mientras trabajaba metódicamente en un dibujo. Sasha y yo estábamos sentadas cerca, en nuestros pupitres, y nos limitamos a observarla. No puedo creer que dejaran a esa retrasada sentarse con nosotros, Sasha murmuró. Mírala, ¿por qué los dejan entrar en las escuelas? No van a aprender nada. Mejor que dejarla en casa con su madre drogadicta, dijo Tanya Everett. Ella y yo no éramos exactamente amigas, pero se sentó cerca de Sasha y de mí. Mi padre dice que ve un coche diferente delante de su casa cada día. Dice que deja que vengan chicos y les paga para que puedan tener SEXO. Ninguna de nosotras podía decir la temible palabra con S en ese momento. El sexo seguía siendo algo terriblemente desconocido y todas habíamos sido educadas para creer que nadie decente lo haría jamás. Space Girl hizo una pausa y apartó los ojos de su libro para mirarnos. Solo puedo imaginar que nos había oído. Sasha la miró fijamente. ¿Qué? ¿Tienes algún problema, Space Girl?, preguntó. La profesora estaba fuera del alcance del oído, y eso le daba carta blanca para decir lo que quisiera. Space Girl no respondió. Volvió a mirar su cuaderno, pero Sasha había sido desafiada. O al menos, eso creía. Miró hacia la mesa de profesores para asegurarse de que estaba ocupada, y luego se levantó y se acercó a Space Girl. Para empezar, ¿qué se supone que haces aquí, retrasada? Ella había llegado a arrebatar el libro antes de que Space Girl pudiera detenerla. ¿Qué es esto? ¿Un unicornio? ¿Qué? ¿Tienes 5 años? Me dio el libro y lo tomé por instinto. Dentro había un dibujo de un unicornio en colores brillantes. El dibujo era bastante bonito, pero nunca lo habría dicho en voz alta. El libro pasó a Tanya a continuación y Space Girl solo pudo mirarnos con impotencia. Vaya, ni siquiera sabes dibujar. Mira esto. Arrancó la página del cuaderno y Space Girl soltó un gemido de sorpresa, como si la hubieran golpeado. El dibujo se arrugó y el libro se tiró al suelo junto al escritorio de Space Girl. Dibuja algo que no sea basura la próxima vez, dijo Tanya, y Sasha se limitó a reírse, como si aquello no fuera maldad porque sí. Space Girl recogió lentamente su libro del suelo, evitando el contacto visual mientras Tanya y Sasha se apartaban de ella. Yo seguía mirándola. Recuerdo que la forma en la que se movía era tan derrotada, como si se estuviera encogiendo sobre sí misma. Levantó la vista hacia mí, pero solo por un momento, y me sentí mal por ella. De verdad, pero no hice nada al respecto.
Me limité a dejarla para que se reuniera con los demás. Después de eso, Space Girl se convirtió en un blanco fácil para Sasha y Tanya. Cada vez que podían, la acosaban. Y lamento admitir que yo solía acompañarlas. Durante los días que podíamos salir al recreo, Space Girl siempre estaba sentada bajo el mismo árbol, siempre trabajando en su cuaderno. Cuando lo hacía, siempre nos apoyábamos en el tronco y mirábamos por encima del hombro de Space Girl. Vaya, eso está muy bien, Space Girl. Así empezaban la mayoría de sus insultos. ¿Querías dibujarlo como si lo hubiera atropellado un camión o es solo tu estilo? Nunca había un cumplido de por medio. Siempre encontraban algo que aguijonear. ¿Puedes dibujarme?, Sasha preguntó una vez. He oído que los retrasados son siempre como genios del arte o algo así. Quizás hasta parezca una persona. Space Girl no la miró. Parecía intentar no reconocer sus insultos. Tampoco voy a fingir que estaba libre de culpa. Nunca las detuve, y hubo muchas veces en las que estuve allí misma, burlándome de ella, porque eso era lo que hacíamos. Y no éramos los únicos. Más o menos, todos hacían daño de una forma u otra. Pero ella nunca se quejó. Creo que tenía demasiado miedo. Fue a finales de diciembre, en séptimo curso, cuando las cosas empeoraron aún más. No conozco todos los detalles, y no sé cuánto tiempo llevaban las cosas en ebullición. Pero había oído el rumor de que James Hardy tenía algo contra Space Girl. James solo estaba en clase unas pocas veces, y ese año no estaba en mi clase. Era un chico pequeño y de aspecto tímido, que estaba convencido de ser el gángster más duro del mundo. Los rumores decían que alguien había visto a su padre entrar en casa de Space Girl. Naturalmente, se había especulado que habían estado teniendo sexo. Alguien dijo que los padres de James se habían divorciado por eso. De alguna manera, todos estos rumores se habían convertido en afirmaciones de que James y Space Girl estaban saliendo, y creo que eso era lo que le había estado sentando mal. Volvíamos del recreo cuando uno de los chicos decidió gastarle una broma a James. La broma había sido preparada por Brian Jordan y su hermano Mike. Tenían muérdago para las fiestas y lo habían colocado en el pasillo que llevaba a nuestra clase. Mike había agarrado a Space Girl durante el recreo y la tenía detrás de la puerta, donde estaba el muérdago. Cuando James pasó, la empujaron hacia él y le hicieron una foto. Yo estaba justo detrás de James cuando ocurrió. Vi como Space Girl salía volando de la nada, con los ojos muy abiertos y asustada, chocando contra James. Los dos cayeron al suelo y oí las risas de todos los chicos. ¡Mira, querían darle un beso!, dijo uno de los chicos. Space Girl intentaba arrastrarse para alejarse de James y recoger su cuaderno, pero alguien lo había pateado hasta perderlo de vista. Recuerdo que miró hacia James y tenía lágrimas en los ojos. Debía estar aterrorizada con todo lo que estaba pasando. Estaba claro que no quería ser parte de esto, pero allí estaba, en el centro de todo. ¡Malditos imbéciles!, James gritó mientras se levantaba. Ella solo quería darte un besito, se rió Brian. ¡Vamos, bésala! Alguien empujó a Space Girl hacia James, y él la miró como si todo esto fuera culpa suya. Ella intentó levantarse y huir, pero él estaba enfadado y no pensaba con claridad. Vi cómo la agarraba y la golpeaba. Un puñetazo cuadrado directo en la mandíbula. Luego la miró al suelo y se fue por Brian. Un profesor tuvo que entrar para quitarle a James encima. Él, Space Girl y los hermanos Jordan acabaron suspendidos justo antes de las vacaciones de Navidad.
No vimos a Space Girl hasta enero y no volvimos a ver a James ni a sus amigos. En Nochebuena hubo un accidente de auto en la autopista a las afueras de mi ciudad. Supuestamente, el conductor se había desviado de la carretera para evitar algún animal y había caído en una zanja. Mike, Brian y sus padres, quienes estuvieron en ese auto, no sobrevivieron. El 27 de diciembre, James murió mientras limpiaba en la entrada de su casa. Mis padres me dijeron que había sido atacado por un animal. Probablemente un ciervo o algo así. Pero eso parecía tan inusual. Nunca había oído nada sobre ciervos atacando a la gente antes, especialmente no en mi área. Fui a casa de Sasha el día antes de Año Nuevo. Ambas habíamos recibido tarjetas de regalo por Navidad y planeábamos ir juntas al centro comercial para usarlas. Sus padres no estaban en casa. Ambos tenían que trabajar, así que estábamos solas cuando llegué. «¡Hey! ¡Me hiciste esperar!», dijo cuando llamé a la puerta. «Lo siento. No pasa nada. Estaré lista en un momento. Sube, quiero enseñarte algo». No supe qué era. Supuse que era otra cosa que le habían regalado por Navidad, así que subí con ella. «Te va a encantar», me prometió. «Va a ser divertido». Me llevó a su dormitorio, y en cuanto abrió la puerta, vi un cuaderno que me resultó familiar en su escritorio. «¿De dónde lo has sacado?», le pregunté acercándome. «Se le cayó a Space Girl cuando Brian y su hermano le gastaron aquella broma el otro día. Puede que lo haya tomado, ya sabes, para guardarlo». Esbozó una sonrisa irónica antes de abrir el cuaderno. «Mira esto. Ha estado dibujando los mismos malditos unicornios desde siempre. Ni siquiera terminó este». Se detuvo en una pequeña imagen que fue etiquetada como el príncipe unicornio. Representaba un campo vacío con un espacio en blanco donde debería haber estado el príncipe titular. Sasha siguió hojeando las páginas hasta llegar a las más nuevas. «Pensé que ya habían echado a Space Girl por un tiempo y su mamá es demasiado pobre para comprarle algo para las fiestas. Yo me encargaría. ¿Qué te parece?». Sasha no era ni de lejos tan buen artista como Space Girl, pero el simple detalle de lo que había dibujado me revolvió el estómago. En su primer dibujo, Space Girl colgaba de una cuerda. Tenía la lengua de fuera y los ojos cerrados. En el segundo, Space Girl tenía una pistola en la boca. En la tercera, de pie al borde de un edificio. Sasha soltó una risita mientras yo hojeaba sus burdas representaciones del suicidio, y habían muchas páginas. «¿Qué te parece?», preguntó con una sonrisita. «Apuesto a que se va a volver loca». Cerré el cuaderno y miré a Sasha. «¿Estás loca?», pregunté. La sonrisa de Sasha se desvaneció. «¿Ah? ¿Qué quieres decir?». «¿Le robaste el cuaderno solo para poder dibujar esto?». «Sasha, eso está muy mal». «Es Space Girl. ¿A quién demonios le importará Space Girl, Jane?». «Pero si acabas de dibujarla suicidándose una y otra vez». Tomé el libro de su escritorio. ¿No entiendes qué hay de malo en eso?». Sasha se me quedó mirando como si estuviera loca. «Bien, demándame por intentar ser graciosa», Sasha dijo. «Solo dámelo». Extendí una mano para tomar el cuaderno, pero me aparté de ella. «No, solo vas a poner otro dibujo ahí». La ira se encendió en los ojos de Sasha. «Jane, solo dame el libro». «¡No!». Abrí el libro y empecé a arrancar las páginas del suicidio de las Space Girl. Sasha se abalanzó sobre mí, intentando agarrar el libro y detenerme,
pero la empujé hacia atrás. No quise empujarla tan fuerte, pero lo hice, y ella se cayó, aterrizando con fuerza en el suelo. Por un momento, Sasha me miró con los ojos muy abiertos y sorprendida. No creo que nadie le hubiera puesto la mano encima así antes. Entonces, vi algo en sus ojos. No era rabia, era algo peor. Era lo mismo que había impulsado a hacer esos horribles dibujos de Space Girl. Me di cuenta de eso y corrí bajando las escaleras, saliendo por la puerta principal, de vuelta en la nieve. Agarré el cuaderno de Space Girl contra mi pecho y no lo solté hasta llegar a casa. Pasé el resto de las vacaciones de Navidad aterrorizada por si mis padres recibieron una llamada de Sasha. La había empujado, y eso me pareció una gran cosa en ese momento. En retrospectiva, dudo que Sasha les hubiera contado a sus padres lo que había pasado. Me habrían preguntado por qué la empujé y les habría tenido que hablar del cuaderno. En algún nivel, ella debía saber que lo que había hecho estaba mal. Era una persona cruel, y la crueldad debía tener un límite. Una parte de mí esperaba que se diera cuenta de ello, que yo tuviera razón y que pudiéramos arreglar las cosas cuando volviéramos a clases. Pero la verdad es que no estaba tan segura. Recuerdo haber visto los dibujos de Space Girl, los que ella había hecho. Recordé de los que más me había burlado. Había uno con una sirena sobre una roca, peinándose. Tenía los ojos cerrados en un gesto de relajada felicidad. Recuerdo haberle dicho lo estúpida que parecía su expresión facial, pero la verdad es que me gustaba. Seguí hojeando las páginas de unicornios, hadas y castillos, pero me detuve en la página que representaba al príncipe unicornio. En casa de Sasha estaba en blanco, pero en mi casa el dibujo ahora estaba terminado. El príncipe unicornio estaba orgulloso en su campo, mirando hacia el cielo, con su cuerno exhibido con orgullo. ¿Quizás había pensado en otra imagen? Me olvidé de ello y pasé a la parte de atrás, donde estaban los dibujos de Sasha. Uno a uno, empecé a arrancarlos del cuaderno y tirarlos a la basura. Era un desperdicio de papel, pero me negaba a devolvérselo a Space Girl con aquellas imágenes dentro. No estaba del todo segura de que Space Girl hubiera vuelto ya, pero lo hizo. Estaba sola en clase, sentada en su pupitre y dibujando en un cuaderno nuevo. Hizo una breve pausa cuando entré para reunirme con ella y pude ver cómo me miraba de reojo. No dijo nada cuando me acerqué, pero me pareció ver que sus hombros se tensaban ligeramente. Hola, le dije. Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones. Ella no respondió. Siento lo que pasó el otro día. No sabía nada, pero me pareció muy mezquino. Seguía sin responder. Busqué en mi mochila y saqué su viejo cuaderno. Lo puse frente a ella, sobre su mesa. Lo miró fijamente, en silencio, y luego me miró a mí. Sasha lo tomó. El otro día estuve en su casa y me lo enseñó. Tuve que quitar algunas páginas porque dibujó cosas realmente horribles. No me pareció bien devolvértelo con esas cosas. Hice una pausa, sintiéndome más pequeña mientras Space Girl me miraba fijamente. No parecía enfadada o agradecida. No parecía nada en lo absoluto, solo estoica. Siento no haber sido tan buena contigo antes, dije, y luego me fui arrastrando los pies a mi escritorio. Space Girl esperó hasta que me senté antes de abrir su cuaderno e inspeccionarlo. Luego cerró el cuaderno nuevo y empezó algo nuevo en la página nueva del viejo. No era gran cosa, pero
me hizo sentir al menos un poco bien por lo que había hecho. Cuando Sasha entró, no me habló, ni siquiera me miró. Tampoco Tanya, ni ninguno de nuestro círculo de amigos. Supe desde el momento en que entraron que ahora yo era indeseable para ellas, pero aún quería intentarlo. El profesor aún no había llegado, así que pensé que valdría la pena intentar hablar con Sasha. Me levanté para acercarme a ella y me miró con cara de asco. ¿Qué quieres?, me espetó. Ahora era yo la que estaba callada. Vete a la mierda y déjanos en paz, Tanya dijo. Obviamente prefieres pasar el rato con esa mugrosa retrasada que con nosotras. Y realmente no quiero que nos contagies de tus gérmenes de retrasado. Es una cuestión de cuarentena. Me quedé mirándolas a las dos y habría jurado que sabía cómo se sentía Space Girl. ¿Qué se supone que tenía que decir ante todo eso? En lugar de eso, volví a mi mesa sin decir palabra. Space Girl se me quedó mirando todo el rato. Tenía el lápiz sobre el cuaderno, pero no escribió nada. Lo dejó en el suelo. Arrancó la página en la que había estado escribiendo y se la metió en el bolsillo. Después, vi tirar a la basura durante el almuerzo. No me quedaba a nadie, así que pensé que tal vez sería buena idea sacarlo. Quizá era algo con lo que no estaba contenta. Nunca la había visto tirar un dibujo. Pensé que tal vez podría usarlo como una especie de ofrenda de paz o algo por el estilo. Cuando vi lo que había escrito en él, estuve a punto de tirarlo a la basura. Era un poema que Space Girl había escrito, lleno de odio. Esto no se parecía a nada de lo que había visto escribir. Era tan burdo y rencoroso. Era lo más cercano al odio que podía haber llegado. Entendí por qué lo había tirado. No encajaba con todo lo demás que había hecho. Esas cosas habían sido hermosas, a pesar de lo que la gente le había dicho. Esto era enfado y desagrado. Era algo que había escrito para mí. Me lo metí en el bolsillo. No iba a devolvérselo, pero quería conservarlo. Quería recordar cómo la había hecho sentir. Octavo curso tampoco fue divertido para mí. Me quedaban muy pocos amigos y Sasha nunca me perdonó que la traicionara. Su versión de la historia se fue deformando poco a poco con el paso del tiempo. Primero le di un puñetazo y le robé el libro. Luego intenté besarla. Le di un puñetazo cuando se negó y robé el libro para meterla en problemas. Sus rumores de que era lesbiana se extendieron rápidamente y pisándome los talones llegaron los rumores que salía con Space Girl. Intenté que no me molestaran demasiado. Sabía la verdad al fin y al cabo. Había hecho lo correcto. Cuando llegó el instituto, esperaba empezar desde cero. Habían caras nuevas y pensé que podría hacerme amigo de ellas antes de que se extendieran los rumores de Sasha. Tuve un poco de éxito en ese aspecto. Al menos me hice con un grupo mejor. Sasha se quedó con su mismo grupo de siempre. Creció un poco, pero ella estaba decidida a vivir la película Chicas Pesadas y la mayoría de la gente no le prestó atención. Space Girl apenas cambió. No la veía mucho cuando empezó el instituto. Estaba en algunas de mis clases, pero rara vez la veía fuera de ellas. Siempre que tenía un momento, estaba en la biblioteca, normalmente en uno de los cubículos de las esquinas, trabajando en sus dibujos. A veces pensaba en hablar con ella e intentar entablar una amistad, pero nunca me parecía bien. El acoso de Sasha nunca cesó, por supuesto. Evidentemente, acosaba a Space Girl a la biblioteca, donde hacía lo mismo que estuvo haciendo desde quinto grado. La miraba por encima de su cubículo y comentaba sus dibujos. Los criticaba, como siempre había hecho. Yo intervenía cuando podía, pero no alcanzaba a verla todos los días.
Viniendo a su rescate otra vez, Jane? Sasha preguntó una vez cuando la interrumpí. Tania me miró desde atrás, mascando chicle con la boca abierta. ¿Qué te ha hecho ella de todos modos?, le pregunté. Solo se ocupa de sus asuntos. ¿Y qué te ha hecho a ti, tortillera? Sasha gruñó. Se inclinó sobre su cubículo y miró el cuaderno. Unicornios, unicornios, más putos unicornios. ¿Cuándo vas a crecer, Space Girl? Te he dicho ya que pares. Rodeé el cubículo y vi a Sasha retroceder. Por un momento, vi un poco de miedo en sus ojos. Desapareció rápidamente y fue reemplazado por una rabia familiar. Bien, dijo. Tan, dejemos a la feliz pareja solas. Se apartó del cubículo y desapareció con Tania, pisándole los talones como un fiel perro. Space Girl seguía encorvada sobre su cuaderno, con su larga melena pelirroja cayéndole sobre los ojos. Parecía increíblemente quieta. Me giré para dejarla, y entonces dijo: Gracias. Volví a mirarla, y vi que me estaba mirando a mí. De nada, le dije. Avísame si te vuelve a molestar, ¿ok? Lo haré, pero tú sueles estar ahí de todos modos. Su voz era suave y baja. La había oído antes, pero no recuerdo que me hablara directamente. Sí, bueno, eso no está bien. Es una niña. Un día de estos tendrá que madurar. Space Girl se limitó a sentir, mirando hacia la puerta de la biblioteca y luego hacia su cuaderno. Por un momento, pensé en preguntarle qué estaba dibujando. Pensé en decirle algo más, pero no quería que se sintiera incómoda. Volví a dejarla sola. En 10º grado, cursé arte como asignatura optativa. No era una gran artista, pero pensé que sería una asignatura más sencilla. Para sorpresa de nadie, Space Girl estaba allí. De hecho, le pedí que trabajara conmigo en algunos proyectos de grupo. Creo que la perspectiva de que le pidieran trabajar juntos resultaba extraña. Me miró con desconfianza la primera vez que lo hice, pero cuando sonrió, fue la sonrisa más grande que jamás había visto. Una vez fui a su casa por primera vez para trabajar con ella en un proyecto de retrato. Teníamos que retratarnos por turnos y yo me ofrecía que ella me dibujara primero. Los rumores sobre su madre siempre habían rodeado a Space Girl, así que no sabía muy bien qué esperar cuando llegué. Desde luego, no me esperaba la casa tranquila y bien cuidada que encontré. La mujer que abrió la puerta parecía una versión mayor de su hija. Claro que sin aquellas gafas que llevaba. Tú debes ser Jane, me dijo. Lucía inexpresiva. No sonreía, aunque tampoco parecía disgustada. Sí, señora. Entra. Megan está arriba. Se está preparando para ti. La casa era cálida y las paredes estaban llenas de chucherías, sobre todo platos y muñecas de porcelana. Su madre me envió arriba y no perdí el tiempo. En el rellano que conducía a la habitación de Space Girl, pude ver un mural de fotos familiares y me detuve a mirarlas. Podía reconocer a Space Girl y a su madre en la mayoría de ellas. Space Girl nunca parecía sonreír. Solo vi a su padre en algunas de las primeras fotos. Sin embargo, Space Girl parecía una niña pequeña en las pocas fotos en las que la vi. No me entretuve mucho y me dirigí a lo que supuse era su habitación. Las estrellas y planetas de cartón la delataban. Efectivamente, estaba dentro esperándome. Estaba sentada frente a la puerta, detrás de un caballete en el centro de la habitación. Su cama estaba bien hecha y escondida en un rincón. Tenía un pequeño escritorio limpio en el que claramente había estado trabajando,
y había colocado una silla para que me sentara. No me esperaba algo tan abrumadoramente formal y casi me echo a reír. Pero entonces me fijé en sus paredes. No solo estaban cubiertas de dibujos, las obras de arte que había en ellas eran pinturas completas. Eran las mismas representaciones fantásticas que solía hacer, pero los colores eran muy vivos. Las nubes parecían almohadas mullidas y los castillos parecían grandes e infinitos. ¡Oh, wow! ¿Son tuyos? Lo son, Space Girl dijo en voz baja. Se levantó y me quitó el plato de galletas. Luego lo llevó a su escritorio. Es relajante, dijo después de un rato. Pintar, quiero decir. Elijo los dibujos que más me gustan y los termino. Hablaba despacio, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Casi sentí que había algo que intentaba evitar. Vi un cuadro en el suelo que se parecía a su padre. El estilo era el mismo, pero el contenido era diferente. Estaba rodeado de garabatos incómodos y parecía total y absolutamente aterrorizado. Space Girl lo miró, pero pareció desaprobarlo. Le dio la vuelta para que no tuviera que mirarlo. Deberíamos empezar, ella dijo. Lo siento, no quería que vieras eso. No, está bien, le dije. Me senté en la silla para ella. Me gustaría que me lo contaras. Space Girl me miró de reojo por un momento, como si dudara de que hablara en serio, pero al final se sentó detrás del caballete y empezó a dibujar. Poco después, ella también estaba hablando. Me quedé mucho tiempo después de que ella hubiera conseguido lo que necesitaba para su dibujo, solo para hablar. Me contó que siempre le había gustado la fantasía y que le gustaban los unicornios, porque eran sencillos, pero bonitos. Me quedé atenta a cada palabra y juraría que la vi sonreír tímidamente mientras hablaba. El retrato que me había hecho era algo completamente distinto. Su trabajo siempre había sido hermoso, pero este me hacía parecer trascendente. Al principio no estaba segura de que me estuviera viendo a mí misma. Había algo en la expresión de mi rostro. Había una pequeña sonrisa, casi de satisfacción. La calidez que transmitía era parecida a un dibujo clásico de Disney. ¡Wow! ¡Me encanta!, le dije. ¡Es increíble, Megan, es realmente genial. Puedes llamarme Space Girl si quieres, me dijo. No me molesta el apodo. No tanto como la gente, al menos. Mi asombro se convirtió rápidamente en vergüenza, pero Space Girl no parecía disgustada. Se limitó a mirarme sin comprender, como hacía tan a menudo. No inexpresiva. Puede que su cara no transmitiera mucha emoción, pero sin duda había algo de emoción en ella. Desearía haber sido más amable contigo cuando éramos más jóvenes, le dije. ¿Es por eso que estás aquí ahora?, Space Girl preguntó. No, yo estoy aquí por la tarea. Quiero decir, la tarea de arte, los retratos. Siguió mirando fijamente. ¿Me elegiste porque te sentías mal por mí?, preguntó. No. Solo pensé que sería genial trabajar contigo. Space Girl no reaccionó por un momento, pero luego asintió. De acuerdo. Su tono liso hacía difícil saber qué quería decir con eso. Se levantó y se acercó al retrato. Mamá puede llevarte a casa si necesitas que te lleven, me dijo. Abrí la boca para decir algo más. Sentía que debía disculparme, pero no sabía por qué. ¿La había ofendido? ¿Había dicho algo malo? De acuerdo,
Gracias. Fue lo único que se me ocurrió. Hasta mañana. Con eso la dejé. Casi tenía miedo de ver a Space Girl la mañana siguiente. Fui a la deriva por mis clases ese día hasta que llegué a arte. Y cuando lo hice, no me esperaba lo que vi. Claramente se había levantado tarde, pero lo que había traído me dejó sin aliento. Era mi retrato, pero ella había hecho algo más con él. Había pintado sobre mi boceto, convirtiéndome en algo hermoso. Flores rodeaban mi pelo castaño con una corona de margaritas, lirios y crisantemos que adornaban mi cabeza. Los colores eran tan vivos y me sentía tan en paz. Space Girl me miraba cuando entré, como si estuviera midiendo mi reacción, pero lo único que pude hacer fue mirar con los ojos muy abiertos y asombrada. Cuando volví a mirar a Space Girl, me estaba sonriendo. Su proyecto nos había dado un 10 y nos había dado el privilegio de colgarlo fuera del aula del arte. Por supuesto, le dije lo mucho que me gustaba y recuerdo cómo sonrió cuando se lo dije. Recuerdo que pensé que era la sonrisa más bonita que había visto nunca. Mi retrato estuvo colgado apenas un día, antes de que Sasha tuviera que hacer un comentario. Estaba almorzando y acababa de tomar unas patatas fritas de la cafetería cuando ella y Tania me tendieron una emboscada. ¿Dónde está tu corona de flores, cochona? Sasha dijo. Déjame en paz, dije, cepillando más allá de ellas, pero Sasha estaba fuera de sangre. Siempre supe que eras lencha, pero ahora has publicado una prueba sólida de ello. Hemos resuelto el caso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fuiste a su casa y la viste su pequeña vulva de retrasada? Debiste ser muy buena porque ella te dibujó eso. Intenté alejarme de Sasha y Tania, pero ellas me seguían. ¿Qué pasa? ¿No soy lo suficientemente guapa para ti, marimacha? Me espetó. Tal vez solo coge con chicas retrasadas, Tania dijo. Apuesto a que Space Girl chilló como un cerdo cuando se vino. Me detuve en seco y oí a Sasha detenerse detrás de mí. No sé qué era lo que había dicho que me enfadó tanto, pero esas dos por fin habían tocado una fibra sensible. Giré sobre mí misma y golpeé la bandeja del almuerzo con todas mis fuerzas. Las papas fritas se esparcieron por todas partes, pero aunque mi objetivo fuera Tania, le di a Sasha. Cayó con fuerza y no estoy segura de que siguiera consciente antes de tocar el suelo. Tania se me echó encima en un instante. Me estampó contra la pared y me inmovilizó. Me superaba en tamaño y fuerza y no pude hacer nada para detenerla. Varios alumnos nos agarraron y por fin intervino un profesor y nos llevaron a los tres a ver el director. Cuando salimos de la cafetería, vi a Space Girl en uno de los pasillos, mirándome fijamente. Naturalmente, me suspendieron 3 días, pero Tania y Sasha habían salido bien. Ambas dijeron que solo estaban paseando y que yo las ataqué sin provocación. Era su palabra contra la mía. Sasha salía de la oficina con su sonrisa de pacotilla habitual, con solo un moretón en la frente, pero con una mirada familiar. La misma ira que había visto la última vez que le había puesto una mano encima. Y algo en ella me asustó. Cuando volví a la escuela, me di cuenta de que tenía motivos para tener miedo. Mi retrato había desaparecido. Me pregunté si lo habían quitado porque yo había atacado a Sasha, pero la verdad fue mucho peor. Alguien se la llevó, dijo Space Girl. Estaba sentada en su lugar de habitual de la biblioteca cuando la encontré, dibujando flores en su cuaderno. ¿Se lo llevaron? ¿Cuándo? El día después de que golpeaste a Sasha. No creo que nadie lo haya encontrado todavía. Ella no me miró, solo permaneció concentrada en su arte.
No necesitaba decirlo para que yo supiera a quién culpar. ¿Quién más si no? Tenía ganas de enfrentarme a Sasha, pero no sabía si sería una buena idea o no. Sasha podría fácilmente ser Pedro advirtiendo al lobo. No me extrañaría. Al final, no importaba. Cuando me dirigía a la clase de arte, la pintura estaba de vuelta, pero le habían hecho algunas modificaciones. Las palabras, lesbiana con retraso, habían sido pintadas en mi retrato en rojo brillante. Lo vi desde el fondo del pasillo y pude ver a otros estudiantes cuchicheando entre ellos debajo. No sabía qué decir ni qué hacer, pero me parecía demasiado. La foto fue retirada rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Sasha había conseguido su venganza y no se detuvo solo con la pintura. Space Girl parecía diferente a cuando la había visto en la biblioteca. Parecía inquieta y sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Siento lo del cuadro, le dije en voz baja. Me miró y suspiró. Sabía que haría algo así, dijo. Estoy tan acostumbrada que ya no me molesta, aunque siento que escribiera esas cosas sobre ti. Pero trabajaste mucho en eso, le dije. Yo también estaré disgustada. Ella se limitó a negar con la cabeza. No, no es eso, dijo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un papel arrugado y me lo acercó. Desarrugué lentamente el papel y mis ojos se abrieron de par en par al reconocer lo que había en él. No era el mismo dibujo, pero se parecía bastante. Era una representación de Space Girl ahorcándose y yo a su lado, con una leyenda que decía boda volteada. Habían muchísimos de ellos en mi casillero, Space Girl dijo. Esto es lo que dibujó en tu cuaderno, cuando te lo regresé. Es lo que tuve que quitar. Space Girl volvió a mirar al cuadro antes de apartar la vista. No prestaba mucha atención durante la clase. En lugar de tomar apuntes, dibujaba en su cuaderno. Miré varias veces y la vi dibujando otro unicornio. Se parecía mucho al que había visto antes. Cuando volví a mirar su cuaderno, el unicornio ya no estaba allí. Debió haberlo borrado, pero el borrón debió estar muy limpio, como si ni siquiera lo hubiera dibujado en primer lugar. Ese día, Tania me estaba siguiendo en mi camino a casa. No sabía lo que tenía en mente, pero no quería soportarlo. Cuando estaba en medio de un pequeño sendero que pasaba por detrás de algunas de las casas de mi calle, me detuve y miré a Tania mientras seguía acercándose. ¿Qué quieres?, pregunté. Es una sorpresa, dijo. Sasha y yo solo queremos que sepas lo mucho que nos gustan las bolleras de esa ciudad. Uy, he dicho demasiado. Quería golpearla. Dios mío, solo quería golpearla. Pero ambos sabíamos que ella podía dominarme. Lo que Tania tenía en mente no era nada bueno. Ella se acercó más a mí, sin miedo de lo que pudiera hacer. Vamos, tortillera, vete a casa, ella dijo. Vamos a ver tu sorpresa. En un momento horrible, me di cuenta de que Tania me estaba amenazando. También me di cuenta de que no podía huir de ella. No podía luchar contra ella. Realmente no tenía otra opción, más que hacer lo que me pedía. Lentamente, me di la vuelta y caminé hacia mi casa, con Tania pisándome los talones. No estaba lejos, y más adelante pude ver a Sasha, sentada en un barco del parque. A lo lejos, reconocí la lata roja de gasolina que había a su lado, y me detuve en seco. Tania me agarró del brazo y tiró de mí hacia el banco.
Sasha solo miraba con una amplia sonrisa maníaca. «Hola, Jane», ella dijo. «¿Cómo te va?» ¿Qué carajo es esto? «Solo quería charlar», Sasha dijo con una risa fría. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con la mierda que hiciste el otro día? No. Llevas años tratándome como basura. ¿Y por qué? ¿Por Space Girl? ¿Sabes a quién estás eligiendo, verdad? ¿Verdad? Dios. Odio a esa retrasada. Pero ¿sabes qué? Te odio aún más. Actuando como si fueras mejor que yo solo porque te sientes mal por ella. ¡Estás loca! Sasha solo se rió. Yo no soy la que golpeó a alguien con una maldita bandeja solo por un poco de burla. Eres una puta psicópata. En el banco detrás de ella vi el retrato de que Space Girl había pintado de mí. Sasha lo tomó y lo tiró delante de mí. Luego tomó la lata de gasolina y la tiró sobre el lienzo. ¿Quieres ser una volteada? No me importa. Pero no voy a dejar que tú y tu noviecita pongan su mierda delante de mí. Así que despídete de tu pequeño proyecto. Sasha metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de cerillas. Su sonrisa se ensanchó antes de desaparecer de repente mientras miraba algo detrás de nosotros. ¿Qué demonios?, dijo Tania, y yo torcí el cuello para intentar ver lo que estaban viendo. En cuanto a creerlo, eso ya era otra historia. De pie en el camino, detrás de nosotros, había un unicornio. Pero la forma en la que se veía estaba todo mal. No se parecía en nada a un caballo normal. Su cuerpo era blanco y casi sin textura, excepto por las muchas líneas azules finas que funcionaron a lo largo de su cuerpo. Parecía recortado de una hoja de papel rayado, pero eso era imposible. Tenía que ser imposible. Unas líneas grises bien trazadas definían la forma del caballo. De hecho, las líneas me recordaban a las que usaba Space Girl. Este unicornio parecía salir de uno de sus dibujos. Tania me soltó y retrocedió unos pasos, con los ojos muy abiertos, mientras miraba al unicornio que avanzaba. El unicornio emitió un grito de rabia y se abalanzó sobre Tania, quien se asustó e intentó huir. En su desesperación por escapar, se lanzó por el camino, pero no pudo dejar atrás al unicornio de papel. Bajó la cabeza cuando se acercó a ella y con un movimiento rápido, el cuerno atravesó la espalda de Tania, atravesándole el pecho. Tania gritó mientras se levantaba del suelo y el unicornio daba media vuelta para mirar a Sasha con una mirada asesina. Tania miró el enorme pincho que se clavaba en ella, con los ojos claramente desorbitados por el horror y los últimos espasmos de su cuerpo, mientras la vida le agotaba rápidamente. El unicornio bajó la cabeza para dejarla caer de su cuerno y ella cayó al suelo, hecha un manojo de miembros. Sasha y yo miramos horrorizadas cómo el unicornio se levantaba sobre sus patas y desgarraba sus pezuñas sobre el cuerpo de Tania. Ella ya no gritaba, no luchaba, simplemente yacía ahí mientras era pisoteada una y otra vez. Solo podía esperar a que muriera lentamente. Sasha dejó caer la cerilla apagada y dio un lento y aterrorizado paso atrás antes de caerse. Me tambaleé hacia atrás y miré hacia abajo para ver mi retrato a sus pies. Pero había cambiado. Aquella versión de mí bellamente pintada se asomaba ahora fuera del lienzo, invadiendo el mundo real y agarrando con fuerza la pierna de Sasha. ¡Oh no! ¡Oh no, 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 no! Sasha golpeó desesperadamente la yo pintada, pero no pudo dominarla. No podía escapar. Sus uñas intentaban clavarse en el pavimento mientras era arrastrada lentamente hacia la lona. Me miró horrorizada, suplicando ayuda en silencio,
pero lo único que pude hacer fue devolverle la mirada. ¡Jane! ¡Jane, ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! Las manos de la yo pintada se alzaron, agarrando a Sasha por el pelo y forzándola hacia la lona. Era como ver algo tirando de ella bajo el agua. Un minuto estaba allí y al siguiente ya no estaba. Me quedé en silencio en el parque, mirando el cuadro y luego al unicornio de papel. Aquel unicornio resopló antes de retirarse hacia el bosque y me quedé sola. Lentamente me acerqué al cuadro y lo miré. Ahora había cambiado. Representaba a Sasha, con la boca abierta en un horrorizado grito final. Tras dudar un poco, tomé el cuadro. Podría devolvérselo a Space Girl por la mañana. Atribuyeron la muerte de Tanya al ataque de un animal y nadie encontró nunca a Sasha. Nunca le pregunté a Space Girl sobre lo que vi. Creo que ni siquiera ella sabía la respuesta, aunque sin dudas sabía mucho más que yo. Sin embargo, el instituto fue hace 10 años y he optado por no recordar todo lo que pueda. Ahora tengo mi propia vida y trato de no hacer tantas preguntas. A veces veo cuadros en movimiento, pero no me molesto en echarles un segundo vistazo y nunca le pregunto a mi mujer por ellos. No le gusta hablar de ello y nunca le obligaré. El cuadro de Sasha cuelga en el estudio de su casa, justo al lado del cuadro de su padre. A veces lo miro y me pregunto si tal vez las cosas podrían haber sido diferentes, pero no me siento demasiado culpable por ello. Tampoco me sentiré demasiado culpable si oyera otra historia sobre un atropello sospechoso o el ataque de un animal, pero que yo sepa, no ha habido nada de eso. Supongo que no debería sorprenderme demasiado. Hago todo lo que puedo para asegurarme de que nadie le haga daño a mi preciosa Space Girl. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con un amigo. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt y nos veremos hasta la próxima historia.